Escucha esa mentira. ¿La Iglesia Católica añadió libros a la Biblia? Falso, te han mentido. Los primeros cristianos usaban una Biblia con 73 libros, y todas las versiones, católicas y protestantes, los incluían hasta el siglo XIX. Pero en 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas, controladas por protestantes, decidieron eliminar 7 libros del Antiguo Testamento. No fue la Iglesia la que añadió libros, fueron los protestantes quienes los quitaron. Esa colección completa ya la usaban Jesús y los apóstoles y se llamaba el Canon de Alejandría. Así que la próxima vez que digan que los católicos añadieron libros, diles, no añadimos nada. Ustedes los recortaron. Si bien él dice, la próxima vez que les pregunten si la iglesia añadió libros a la Biblia, díganles que no. Pero no da una razón lógica, ni bíblica, ni tampoco histórica para confirmar que lo que él dice es verdad. Yo sí les voy a dar una prueba lógica y además de esto histórica, respondiendo a un comentario que se me hizo. Puesto que los libros apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos durante los 400 años de silencio, un periodo en el cual Dios no habló a su pueblo por profeta ni por inspiración escrita, sino que fueron escritos en griego y además de esto por personas a las cuales se desconoce porque no se les atribuye a nadie el escrito de estos libros deuterocanónicos. Entonces tenemos la tabla de historia de la siguiente forma. El libro de Tobit se estima que fue escrito entre los siglos III y IV antes de Cristo, es decir, en el lapso de los 400 años de silencio en los que Dios no le habló a su pueblo ni por profeta ni por inspiración escrita. Judith se fecha generalmente entre los siglos II y I antes de Cristo. Primera de Macabeos se cree que fue escrito alrededor del siglo I antes de Cristo. Segunda de Macabeos también se fecha alrededor del siglo I antes de Cristo. Sabiduría, el cual muchos vemos en videos decir al cura Luis Toro que está leyendo de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría. Pero sabiduría también fue escrito en el lapso de los 400 años de silencio en los que Dios no le habló a su pueblo ni por profeta ni por inspiración escrita. Este libro fue escrito en el siglo I antes de Cristo. Eclesiástico fue escrito alrededor del siglo II antes de Cristo. Judith se fecha, como ya lo dije antes, en el siglo II al I antes de Cristo. Y Baruch, escrito probablemente en el siglo I antes de Cristo. Si bien sabemos los años antes de Cristo no iban como generalmente van ahora, 2001, 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente, sino que iban de para atrás. 2000, 1999, 1998, 1997 y así hasta que llegara al año cero, al año en que nació el Señor Jesucristo. Entonces, este periodo de 400 años de silencio marca la historia de los 7 libros apócrifos o deuterocanónicos que fueron escritos por personas desconocidas y en griego. Por eso aparece en la Septuaginta, porque fueron escritos en griego, pero no fueron utilizados por el Señor Jesucristo ni ninguno de sus apóstoles, como dice este señor, lo cual también es una gran mentira. Porque si bien vemos que el Señor Jesucristo cita muchos libros del Antiguo Testamento, que era el único que existía en ese tiempo, el Antiguo Testamento, él cita muchos libros y en ninguno cita ni hace referencia a ninguno de los libros apócrifos de los cuales aquí estamos hablando. Tenemos entonces que estos libros fueron escritos durante los 400 años de silencio en que Dios no profetizó por ningún profeta, ni tampoco mandó a escribir, ni inspiró a nadie para que escribiera. Estos 7 libros fueron escritos durante ese lapso, por lo cual no fueron incluidos en el canon hebreo, porque los hebreos, los judíos que conocen bien a Dios, saben que estos libros contradicen el resto de las escrituras que así fueron inspiradas, porque este enfatiza sus creencias en la oración a los muertos, la intercesión de los santos, la salvación por obra y muchas otras cosas que confirman las creencias del catolicismo, pero que contradicen el resto de las escrituras que sí fueron inspiradas, como dije anteriormente.
Entonces, si fueron escritos durante los 400 años de silencio, no pueden ser tomados como inspiración divina, porque en ese entonces Dios no inspiró a ningún profeta y a ninguna persona para escribir. Y sabemos que el último libro profético inspirado fue Malaquías, que fue escrito entre el 450 y el 430 antes de Cristo. Como ya lo dije, los años antes de Cristo venían hacia atrás. Por lo tanto, el libro de Malaquías sí fue inspirado, sí se considera inspirado, y por lo tanto por eso lo agregaron al canon, los hebreos, al canon judío, porque sí pertenece a los libros inspirados, no los apócrifos de los cuales hablamos aquí, Tobit, Primera y Segunda de Macabeo y los otros libros que ya saben cuáles son, porque esos libros fueron escritos en el periodo de silencio entre Dios y su pueblo. Como ya lo he dicho muchas veces, los 400 años de silencio es el lapso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento donde no hubo comunicación directa de Dios con su pueblo a través de profetas o revelaciones escritas. Este periodo se caracteriza por cambios políticos, sociales y religiosos significativos en la religión, incluyendo la influencia de imperios como los persas, los griegos y los romanos. No hay manera de que estos libros hayan sido inspirados, puesto que Dios no inspiró a nadie durante los 400 años de silencio en que fueron escritos dichos libros.